Sean bienvenidos a este episodio de este webinar en el que hoy hablamos de empresas, de personas, de modelos, de procesos que hacen que todo esto funcione. O a veces simplemente no tanto y nosotros como auditores tenemos que entrar a corregirlo. Este webinar es patrocinado por Radio FN 93.7. Vamos a sumergirnos el día de hoy en un tema que pocas veces se habla o que pocas veces recibe la atención que merece. Esto tiene un impacto directo en la eficiencia, en la productividad y en el clima organizacional que puede existir en una empresa. Y claramente hablamos sobre la auditoría operacional del talento humano. ¿Suena serio? Lo es. Aquí estamos hablando sobre más que una auditoría tradicional. Este ejercicio es como una lupa gigante sobre el corazón de la empresa. ¿A qué nos referimos? A las personas, porque al final puedes tener los mejores sistemas, la mejor maquinaria, más tecnología, los procesos más pulidos. Y pues a quién no le gusta eso, ¿no? Pero si la gente no está bien gestionada, todo esto se cae. ¿A qué quiero llegar con eso? Que tú piensas, puedes tener toda la economía del mundo y al final, si no tienes cómo fluctuarla, si no tienes trabajadores que hagan productos o que te den un servicio, pues lógicamente ese dinero se va a estancar, no vas a tener ganancias, no vas a tener una fluctuación y a la larga te vas a quedar en ese estancamiento. Podemos deducir que al final, como dije anteriormente, lo más importante en una empresa es el corazón de ella, que son las personas. Tenemos en cuenta que el personal abarca desde nivel táctico, que son los de niveles más abajo, nivel estratégico, que son los de nivel medio, como todo lo que son administradores, supervisores, gerentes, y nivel ejecutivo, que son todos aquellos jefes de área, dueños de la empresa o personas que toman las decisiones pesadas, importantes dentro de la misma organización. Ahora, si una buena decisión se toma acá arriba, tiene que estar bien direccionada por el nivel estratégico para que pueda ser efectuada de forma correcta por el nivel operativo. Así que sí, suena que es un tema serio, reitero, lo es. Así que ponte cómodo, cómoda. Hoy vamos a analizar paso a paso cómo es que funciona esta herramienta poderosa y por qué es crucial y cómo es que puede transformar tu empresa y la forma en la que esto opera de algo simplemente deficiente a algo más efectivo, eficaz y productivo. Así que, primero, ¿qué es aquello que se evalúa en una auditoría operacional del talento humano? Tengamos en cuenta que es una evaluación profunda y sistemática de cómo se gestionan todos los recursos dentro de una organización. Ahora, para poder entender este concepto, tenemos en cuenta que los recursos pueden ser humanos, materiales, tecnológicos, financieros y en materia. Ahora, nosotros, como esta es una auditoría operacional, nos vamos a fijar únicamente en cómo se gestionan los recursos humanos, o sea, cómo se gestiona el personal dentro de la empresa. Y al final analizamos no solamente el cumplimiento de normas, sino también la eficiencia, la eficacia, la alineación estratégica de los procesos, los procedimientos y todos aquellos organigramas que se relacionan con el personal. Se revisan las políticas, los procedimientos, las prácticas reales y, por supuesto, todos los resultados. ¿Por qué? Porque al final, como nosotros, siendo auditores, vamos a verificar las oportunidades, vamos a verificar que todo se esté llevando en base a una buena planeación, vamos a identificar oportunidades de mejora, vamos a detectar los fallos y vamos a fortalecer todo aquello que se hace bien. Tengamos en cuenta que esta auditoría operacional puede contar con varios procesos y estos procesos van a ser sistemáticos y largos. Todas las auditorías tienen al menos un tiempo de 3 a 6 meses, pero se recomienda que se haga en 3 para no cansar a la empresa, para optimizar los procesos, para eliminar los fallos. Así que como auditores, si nosotros ponemos un tiempo de cumplimiento, lógicamente tenemos que apegarnos a ese cumplimiento. Tenemos que apegarnos a esa temporalidad y trabajar con todo lo que es
cronogramas, gráficas de fechas, gráficas de análisis y lógicamente todos aquellos procesos que nos están estancando tenemos que empezar a optimizarlos nosotros como auditores. ¿Para qué? Para que al final nosotros podamos ver si la empresa está operando como realmente dice que está operando. Así que, en conclusión, ¿por qué es importante hacerlo? Porque las personas, dijo una vez una persona muy sabia en su momento, llamado Fernando Espinosa, y es que las personas no son un gasto, son una inversión. Y como toda inversión, hay que monitorearla, hay que medir su rendimiento y hay que asegurar que esté alineada con los objetivos del negocio. Al final, una mala gestión del talento humano puede derivar en rotación excesiva, bajo desempeño, conflictos internos, mala atención al cliente y una pérdida de reputación, que es aquello que no queremos lograr. Nuestra empresa tiene una reputación, tiene una imagen y nosotros tenemos que optimizar esos procesos, asegurar los lineamientos para justamente mantener esa empresa en un nivel competitivo y así volverla una empresa sólida, una empresa que puede ser líder en su mercado, líder en su planteamiento y lógicamente evitar aquellas rotaciones, evitar esos fallos, evitar esas pérdidas y así poder generar mayores ganancias. Básicamente estamos hablando de que una auditoría operacional puede fijarse demasiado, mucho demasiado en un nivel operativo, porque aquí es donde se cometen la mayoría de las deficiencias, aquí es donde suceden la mayoría de los procesos que nos generan fallos, que nos generan retrocesos y que eventualmente nos pueden llegar a tener pérdidas. Así que lógicamente puedes auditar toda la parte de la empresa, pero yo como auditor recomiendo firmemente que nos centremos mayormente en el nivel operativo. Auditar el área permite prevenir eso y más. Sin embargo, pasando a otro tema que también es importante, podemos hablar de que cada auditoría, cada tipo de auditoría, tiene su propio motivo de ser y tiene sus propios objetivos. En este caso, los objetivos principales de una auditoría operacional incluyen evaluar el grado de cumplimiento de las políticas del personal. ¿Por qué? Porque si las normas, reglamentos, lineamientos o simplemente algunas leyes que se establecen dentro de la empresa no están bien cimentadas, no están bien informadas, no están bien estructuradas, lógicamente nuestro personal no va a poder tener esa capacidad de cumplirlas o de apegarse a ellas. Por ello, en primera instancia nosotros tenemos que apegarnos y apoyarnos de un abogado o de cualquier ejecutivo especializado en materia fiscal o legal, principalmente en aquellas reglamentaciones básicas que sirven para el buen desempeño y los buenos recursos eh, valorizados hacia el personal. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que checar que todos los derechos del personal sean cumplidos, que todas las obligaciones del personal estén bien dirigidas, bien redactadas y bien direccionadas. El segundo es verificar que los procesos estén estandarizados, que sean justos y funcionales. Si bien es cierto que vas a tener el mismo proceso para personas de la misma área, también es cierto que no todas las personas aprenden de la misma forma. También es cierto que no todas las personas tienen la misma capacidad de hacerlo tal cual debería ser o tal cual está estipulado en esa estandarización. Por ello, nosotros tenemos que hacer dos cosas. La primera, contratar a gente que realmente sea capaz de manejar esos procesos, que quiera aprender a manejar esos procesos y que pueda estandarizarse y adaptarse lógicamente a ellos. Y la segunda es capacitar al personal para que todo el personal pueda manejar el mismo proceso, así este se volverá justo y funcional. Otro punto importante que mide la auditoría operativa o que busca cumplir la auditoría operativa es medir el desempeño del personal y entender cómo será mejorado. Aquí estamos hablando de que el personal tiene un rango de evaluación, tiene una meta por cumplir, tiene un objetivo por tener.
tiene, tiene simplemente una vara alta que los va a medir. Aquí nosotros tenemos que medir justamente su desempeño, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, si podemos corregir algo con ese personal, con ese trabajador, con ese empleado. ¿Para qué? Para que al final nosotros podamos entender cuáles son sus fallas y darle herramientas para que él pueda mejorar esas fallas. También tenemos que detectar las necesidades de capacitación y desarrollo. Aquí nos vamos con el punto anterior. Si nosotros entendemos las fallas del personal, podemos darle las herramientas para que ellos puedan mejorar, adaptar y superarse a sí mismos, mejorando el proceso, optimizando el proceso y estandarizando todos aquellos procesos. Y finalmente, alinea la estructura organizacional con las metas de la empresa, porque las metas de la empresa son las metas de los empleados. Tenemos que medir, tenemos que organizar y tenemos que fluctuar todo eso hacia un mismo rumbo. Ahora bien, ¿cómo se hace una auditoría operacional? Una auditoría operacional inicia como cualquier otra, con una planeación detallada. Se define qué áreas se van a revisar, en qué tiempos, con qué recursos y quiénes serán los responsables de, efectuar esa auditoría operacional. La mayoría de las veces la hace un administrador como una auditoría administrativa interna. Sin embargo, también puede ser hecha por cualquier ingeniero o por cualquier otra persona que tenga esa noción sobre las operaciones de una empresa. Incluso puede hacerlo un auditor externo o un auditor independiente, que es lo mismo, pero a eso me refiero. Una buena auditoría requiere organización, sensibilidad y un análisis crítico, porque al final las personas son un recurso humano y como recurso humano tienen una forma de ser y una forma de llevarse a cabo. Después de la planeación viene la ejecución y aquí es donde empiezan los puntos importantes y los puntos buenos. ¿Por qué? Porque es primero la visita a los departamentos. No es una inspección tipo policíaca con lupas, con un microscopio así. Es una observación activa, pero lógicamente, si tú te la pasas sobre el empleado o el trabajador va a tener esa presión constante y va a hacer que cometa más fallos. Es una observación activa que busca entender la dinámica diaria, cómo interactúan los equipos, cómo se comunican, cómo hay procesos informales, cómo hay duplicidades en los mismos procesos o cómo pueden existir ineficiencias en los mismos. Una buena forma que puede ser empleada para auditar es la observación indirecta. Tú como auditor llegas a una empresa y en esa empresa tú no vas a estar fijamente viendo a un trabajador, pero puedes estar fumándote un cigarro, tomando una taza de café, perdido en el espacio, pero prestando atención a cómo se manejan los propios empleados. ¿Para qué? Para poder dar una entrevista. Estas se hacen a diferentes niveles, desde el personal operativo hasta los líderes de área. Ya lo había mencionado antes, pero estas son conversaciones clave para conocer la percepción de los trabajadores sobre cómo piensan del clima laboral, sobre qué opinan sobre sus jefes, del liderazgo y de los procesos. Muchas veces aquí surgen verdades que no se ven en los documentos, surge toda la información que nos puede servir a nosotros como editores para poder llenarla y así detectar las ineficiencias de una forma más rápida. Ahora, muchas veces se hace una revisión selectiva de expedientes. ¿A qué me refiero con esto? A que no es necesario revisar cada archivo de cada estantería. Al contrario, podemos revisar una muestra representativa, como lo que son contratos, evaluaciones, evidencia de capacitaciones, promociones internas o simplemente cualquier otro papel, pero que sea una muestra segmentada. Al final, si tenemos en cuenta que si nosotros como auditores revisamos y auditamos cada archivo de cada estantería, de cada documento, de cada folder, de cada todo, nos vamos a llevar mucho tiempo y ahí estamos nosotros rompiendo con nuestros servicios de entrega puntual.
tenemos que checar firmemente una muestra representativa. Por ejemplo, si está mal, vamos a poner un abecedario, ¿no? Si los archivos de la letra A a la letra F o de la letra F a la letra M están incorrectos, lógicamente vamos a tener que revisar todos para detectar todos los fallos. Pero si esa muestra no representa errores, podemos simplemente ignorarla y checar otra área que realmente requiera una focalización más específica. Luego pasamos a lo que son los cuestionarios y diagnósticos. ¿A qué me refiero a esto? Aplicar encuestas estructuradas para medir aspectos como el clima organizacional, el nivel de satisfacción, la percepción de liderazgo y la cultura interna, porque aquí el objetivo es verificar que todo esté documentado en regla, actualizado y generar diagnósticos más precisos para poder tomar decisiones fundamentales. Un cuestionario siempre puede ser de 3 tipos. Puede ser un cuestionamiento abierto, donde todos te explican su caso desde su perspectiva. Un cuestionamiento cerrado, que puede ser de respuesta múltiple, nada más sí o no. Y un cuestionamiento mixto, que puede ser de sí y no, más aparte especificando el por qué o dando ejemplos reales de cómo es que piensan estas personas dentro de la organización. Y claro, se analiza también cómo se mide el desempeño de la misma organización. Y checamos si existen sistemas de evaluación claros, si son justos, si son útiles o si solamente se hacen por cumplir. La auditoría permite revisar y rediseñar sistemas de evaluación por objetivos, por competencias, por KPIs, y usa o se ayuda de la evaluación como lo que son 360 grados, 180, 90 y la autoevaluación. ¿A qué quiero llegar con esto? A que a una autoevaluación la haces tú mismo. Tú dices cuál es tu propio FODA, tú dices cuáles son tus ineficiencias, en qué puedes mejorar según tu perspectiva. Esta no la recomiendo tanto porque mucha gente tiende o a hablar demasiado bien de su trabajo o tirar tierra o hacer una comparación con otras personas, y es algo que queremos evitar. Sin embargo, una evaluación de 90 grados es únicamente cuando te evalúa tu jefe y tú. Aquí tu jefe, tengamos en cuenta que tiene muchísimos subordinados, tiene muchísimas personas a quien debe monitorear. Lógicamente, no se puede centrar en una persona en específico. Por lógica, la opinión que daría o la información que puede llegar a proporcionarnos a nosotros como editores puede ser bastante ambigua, o puede simplemente ser lo que él ve de vez en cuando. Sin embargo, una auditoría de 180 se está volviendo un poco más compleja. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando que te evalúan colegas, subordinados, tu jefe y tú. Son estos 4 puntos que te están evaluando constantemente, porque conviven contigo constantemente y se relacionan contigo constantemente. Estas personas son aquellas que se encargan de dar un diagnóstico más certero, pero no tan certero como la evaluación de 360 grados. Esta evaluación de 360 grados se encarga de monitorear tu progreso, tu desempeño, pero aquí quien te está evaluando es tú, tu jefe directo, tus colegas que son en la misma posición, te están evaluando tus subordinados que están a un nivel más abajo, y aparte te pueden llegar a evaluar clientes si es necesario. Con esto se puede diseñar un plan para evaluar el desempeño del personal. Este plan incluye indicadores sobre qué es lo que vamos a medir, cronogramas, que es en cuánto tiempo lo vamos a medir, responsables, que es quién va a medirlo, y procesos de retroalimentación, o sea, cómo vamos a mejorar esas eficiencias. Aquí es donde decimos que evaluar no solamente es calificar, es mejorar, hacer y crecer. ¿Por qué? Porque si mejoramos aquí el fallo, lo implementamos, podemos garantizar un mejor desempeño más a futuro. Y hablando de mejorar, toca proponer estrategias. ¿A qué me refiero? A que si detectamos un bajo desempeño, ¿qué hacemos? Tenemos que rediseñar, que dar ideas, que proponer
no sé, programas de coaching, que es el coaching, es una mentoría donde nosotros nos enfocamos en aumentar el ánimo, en aumentar la productividad del trabajador y al final podemos rediseñar puestos. ¿A qué me refiero? A que si tal persona es deficiente, no sé, en paquetería, en empacado, en emplayado de todo, pero es muy buena en números, podemos meterla a un curso o darle una inducción para que esta puede ser un auxiliar de un contador, puede ser un auxiliar de RH o simplemente pueda cambiar de área y ser más funcional aquí de lo que antes lo hacía en esta área anterior. Podemos hacer cambios en el liderazgo. ¿Por qué? Porque hay veces en las que un jefe no... Justamente es eso, es un jefe que manda, que ordena, más no un líder que propone soluciones, que se involucra en las soluciones y que monitorea y da un seguimiento a esas soluciones. Bien dicen que jefes puedes encontrar en todas partes. Sin embargo, cuando estamos hablando de líderes, es cuando tenemos que formarnos y a veces un líder, muchas veces un líder nos puede dar una mejor productividad porque alienta al personal, le da fuerza al personal y está trabajando constantemente con el personal, más no únicamente delega responsabilidades y ordena que se cumplan resultados. Aquí cuando detectamos que existe un líder en la organización, podemos cambiar este jefe por este líder. Y aquí es donde nosotros podemos proponer esta estrategia de mejora. Podemos dar capacitación específica si es que hay una persona o un grupo de personas que realmente no están entendiendo el proceso de cómo llevar a cabo esta producción, de cómo llevar a cabo esta operación, de cómo llevar a cabo este procedimiento. Y ahí es cuando nosotros nos enfocamos únicamente en ese nicho de personas o en esa persona para poder darle esta capacitación específica y nos pueda ser de más ayuda. Incluso podemos dar nuevos programas o nuevos esquemas de incentivos, como por ejemplo irse ligeramente más temprano, si es que las planeaciones, si es que el trabajo se cumple antes y está bien elaborado, podemos darle ese chance, no sé, de tener su descanso, sí, pero, ¿cómo lo puedo decir? Tener un descanso, hay muchas empresas que dan membresías de gimnasios porque el trabajo en oficina es tan agobiante, tan estresante, tan demandante que todo el tiempo se la pasan sentados frente a un computador y eso también puede bajar el ánimo, bajar la productividad del personal. O simplemente puede ser tan cansado que podamos darles un área de descanso a los propios trabajadores para que puedan reposar tantito y así puedan cumplir con sus metas, cumplir con sus responsabilidades de una mejor manera. Ahora bien, volvamos a un punto importante que fue el de partida, que fue planeación y supervisión de todo el proceso. Aquí tenemos en cuenta que la auditoría debe tener un mapa claro. Este mapa son objetivos, tiempos y entregables. Objetivos, ¿qué es lo que vamos a garantizar, que es lo que estamos persiguiendo? Tiempos, ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer? Y entregables, aquí estamos hablando de qué es lo que le vamos a entregar a la empresa, porque no solamente le tenemos que entregar un manual de todos los fallos que hay, tenemos que entregarle ese asesoramiento, ese acompañamiento a la empresa para que pueda resolver todos sus problemas o todas sus deficiencias y así poder volver a ser una empresa competitiva. Ojo, aquí nosotros como auditores no debemos, porque la palabra es debemos, no debemos meter mano, coloquialmente hablando, o sea, no podemos meternos a la computadora y hacer todo el trabajo nosotros. Tenemos que ser una guía activa, una orientación al personal. Tenemos que decirle cómo se pueden cumplir los procesos, cómo se pueden manejar todos los segmentos, cómo es que nosotros podemos simplemente llevar a cabo esa vigilancia, ese monitoreo, para que ellos puedan implementarlo y nosotros checar si efectivamente hay cambios o sigue siendo el mismo retroactivo. Tengamos en cuenta que una supervisión constante permite si los empleados pueden adaptarse o no según lo previsto.
Otro paso crucial es el análisis de puestos y el organigrama. Aquí es donde se revisa si cada puesto tiene las funciones claras, si hay duplicidades o vacíos, si la estructura organizacional permite una toma de decisiones eficiente, porque al final no es raro encontrar organigramas bonitos en papel que no reflejan la realidad. Muchas veces tenemos los manuales y están ahí arrumbados, muchas veces tenemos los manuales y están ahí llenando un espacio vacío en un escritorio. Nosotros lo que tenemos que hacer es apegar lo que realmente está pasando en la empresa con lo que está estipulado en esos manuales, porque si están en los manuales es por algo, y si están ahí es porque funcionan realmente o en su momento funcionaron, porque ojo, también es posible que existan fallos y deficiencias en esos manuales. Puede que tal vez un manual de procedimientos o de procesos nos lleve más tiempo, más materiales y más esfuerzo de lo que acaba de inventar un trabajador. Pero claro, no todos los casos son así. Hay veces en las que este manual lo dice de cierta forma porque realmente tiene un objetivo y un motivo. Y a veces el simple hecho de que este empleado se salte pasos, pues ya no nos da la misma calidad, ya no nos está dando el mismo grado de satisfacción al cliente. Aquí es cuando nosotros tenemos que ser objetivos, aquí es cuando nosotros tenemos que ser imparciales para poder tomar decisiones importantes. Y finalmente, al tomar decisiones importantes, nosotros podemos llegar a uno de mis temas favoritos, que es justamente la capacitación y el desarrollo del personal. Una buena auditoría no solamente detecta si hay capacitaciones, no. También detecta si esta es efectiva y es estratégica. Aquí nos podemos preguntar, ¿no? ¿Se capacita con base al diagnóstico? ¿Se mide el impacto? ¿Se vincula al desarrollo? ¿O simplemente se hace nada más porque sí? No. Si hablamos de capacitaciones, ya lo dije anteriormente, nosotros como auditores tenemos que checar que realmente los procesos estén llevándose de una forma correcta. Tenemos que checar si esas capacitaciones cumplen con lo que nosotros estamos pidiendo o con lo que nosotros queremos implementar para un buen desempeño en la organización. ¿Por qué? Porque al final podemos decir que un diagnóstico de necesidades de capacitación es vital. Se puede hacer mediante entrevistas, encuestas, análisis de desempeño y observación directa. Como lo dije anteriormente, podemos sacar información de muchas partes, pero al final con esos datos podemos diseñar un plan de formación realmente útil. ¿Y a qué me refiero con esto? A que no son únicamente a cursos que deben cumplirse nada más porque sí, sino son planes de formación donde nosotros decimos, esto tiene que implementarse así, así, así y así. Tenemos un plan objetivo, un plan específico únicamente para esa área, porque sí, como auditores podemos encontrar fallos en muchas áreas, pero al final nosotros tenemos que crear planes para cada una de esas áreas en base a todos los resultados que estamos obteniendo en este entonces. Y claro, toda esa capacitación tiene que estar bien coordinada. Tenemos que hablar de fechas, de horarios, proveedores, materiales y seguimiento. Una auditoría revisa si hay una lógica integral en todo ese proceso o si es algo disperso y sin dirección. ¿Por qué? Porque ya lo dije antes, una auditoría es un área multidisciplinaria y al final, si nosotros tenemos una auditoría operacional, tenemos que checar que las fechas de entrega sean correctas, que los horarios de las jornadas laborales sean justos, que los proveedores realmente nos entreguen en tiempo y forma, porque muchas veces el problema puede ser en proveedores y no tanto en el personal, o si simplemente, ¿no? O sea, que los materiales se ocupen de la forma correcta y no nos generen mermas, o si el seguimiento que se está dando es el adecuado. Realmente nosotros como auditores tenemos que elaborar un informe, donde no solamente sea una lista de observaciones, sino que sea un documento completo con hallazgos clave, o sea, que encontramos, con conclusiones objetivas, o sea, qué es lo que nosotros estamos percibiendo, con recomendaciones que sean prácticas y priorizadas, porque sí, si nosotros nos vamos al problema más grande y a resolver el problema más grande, puede llevarnos mucho tiempo y a veces empezar de pequeños problemas optimizados uno por uno y solucionados uno por uno, tal vez nos ayuden a mejorar el problema que es totalmente grande, porque a veces el problema central puede ser uno de estos pequeños que crea un efecto dominó que nos está causando todas esas deficiencias. ¿Qué también podemos hacer? ¿Qué también encontramos?
Es un punto importante decir que este informe se entrega a alta dirección, o sea, a todo lo que es el nivel ejecutivo. Este nivel lo va a pasar al nivel estratégico y el nivel estratégico lo va a informar al nivel táctico. ¿Por qué? Porque el nivel táctico es aquel que se va a encargar de seguirlo tal cual está, al pie de la letra, por así decirlo, tal cual está estipulado. Eso me acuerda un caso de una imprenta en la que yo estuve trabajando un tiempo, que está ubicada en Coacalco de Berriozábal. Esta imprenta, no voy a decir nombres por confidencialidad de la misma y por eh, procurar la imagen de la, pues sí, de la misma pequeña empresa, porque lógico, como auditores tenemos que sí podemos mencionar los fallos, pero no podemos decir información que nos diga realmente cuál es esa empresa o similares, porque la gente va a empezar a desconfiar de esa empresa. Esta, como retomaba, esta imprenta lo que tenía es que sus procesos estaban... no tenían manuales de... No tenían manuales de procedimientos, al contrario, la gente se guiaba por su propia experiencia, por su propia visualización de cómo se hacían las cosas anteriormente. Y aquí la realidad es que eso no siempre funciona. Las revistas, porque imprimían gacetas de revistas, las metían en un papel, las cerraban, pero las cerraban con esas máquinas que son de calor, y lógicamente las metían todas tal cual, pues tal cual cabían en una caja. Sin embargo, a veces la forma en la que ellos metían o acomodaban esas revistas en cajas era demasiado... Para no entrar en palabras ofensivas, podemos decir que no se veían bien, que estaban mal acomodadas. Y eso causaba que las propias gacetas se hicieran feas, se arrugaran y por consiguiente cuando eran entregadas al cliente ellos recibían muchas críticas, muchos reembolsos y tenían muchas pérdidas tanto en material como en dinero. ¿Qué hicieron? Aquí vimos que había 3 fallos. La primera es que el personal no sabía, no tenía una información tal cual sobre cómo acomodar esas gacetas. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Fácil, es una triangulación. Cuando el personal desconoce, se le enseña. Cuando el personal desconoce, no mentira, cuando el personal no puede, es cuando nosotros encontramos formas de hacer que pueda. Pero si el personal desconoce, no puede y no quiere, ahí es cuando nosotros tenemos que hacer una rotación obligatoria de personal. ¿Por qué? Porque el personal tampoco está poniendo de su parte. ¿Qué hicimos en este sistema? Nosotros convencimos a los trabajadores de que hicieran las cosas de diferente forma. ¿Para qué? Para optimizar tiempos, asegurar la calidad del producto y eventualmente poder entregar en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque era más rápido y así la gente no tenía que volver a abrir las cajas, volver a acomodar la gaceta, que fácilmente pudo ser acomodada desde un inicio, ¿no? Y así pues eran enviadas en tiempo y forma hacia los destinos, hacia el consumidor final, hacia el comprador final. Lógicamente fue una revisión muy, muy objetiva, no por mí, claro está, pero sí fue una revisión muy objetiva hecha por la licenciada y contadora Sabina Martínez, que trabajaba ahí, claro. Y aquí podemos decir que identificar los fallos en tiempo y forma nos puede ayudar a ya no tener más pérdidas en un futuro, nos puede ayudar a simplemente ya no tener esa deficiencia en procesos. Y creo que esta imprenta es el mejor ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una empresa pequeña, una microempresa de hecho, podemos referirnos a que si en una microempresa hay fallos, y eso que es una empresa que tiene al menos a 6 personas en nivel operativo, 2 personas en nivel táctico y una persona en nivel ejecutivo, y así encontramos fallos, aunque están muy pequeñas y están monitoreadas constantemente, que nos espera en una empresa de mayor calibre, como lo que es Bimbo, como lo que es Marinela, como lo que es, no sé, cualquier otra empresa privada, ¿no? Siento que al final esto nos deja un buen aprendizaje, porque con esto cerramos el ciclo de auditorías de talento humano en cuanto a las auditorías operacionales.
Fue intenso, sí, fue necesario muchísimo, pero al final podemos decir que mirar hacia adentro, revisar los procesos, escuchar a nuestra gente y mejorar desde adentro es la forma más inteligente de crecer como organización, porque al final, si tú formas parte de un área de RH o lideras un equipo o simplemente te interesa la gestión del talento humano, este episodio, este webinar y este seminario te puede dar una idea clara sobre lo que puedes mejorar, te puede abrir los ojos sobre cuáles son las herramientas mejor empleadas, cuáles son algunas eficiencias o simplemente cómo es que tú puedes empezar a ser un auditor en tu pequeña empresa. Gracias por acompañarme hoy y recuerda que si te gustó, compártelo, coméntalo o escríbeme para seguir conversando. Recuerda, el talento humano no se gestiona, se cultiva. Y una buena auditoría es el primer paso para hacerlo florecer. Gracias a Radio FN 93.7 por patrocinar este webinar. Soy Fernanda Naomi y está inspirado en todos aquellos webinars y seminarios impartidos por el canal de BBVA Bancomer. Gracias. Hasta la próxima.